Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al repaso de noticias. Hoy vamos a hablar de un montón de empresas y os prometo que vienen muchos datos muy interesantes. Primero vamos a comentar un par de noticias así generales, que tienen que ver también con el mercado, y después ya pasaremos como siempre pues a hablar de noticias de compañías concretas. Lo primero que quiero comentaros es algo sobre Cathie Wood, que es esta gestora de fondos que se hizo muy famosa sobre todo en 2020 y 2021, porque invierte en acciones de crecimiento y lo hicieron muy bien durante ese periodo. Pero actualmente pues lleva un año muy malo porque con las subidas de tipos de interés pues este tipo de acciones tienen un mal comportamiento. Y era noticia Cathie Wood porque emitía una carta abierta a la Reserva Federal, a la Fed, diciendo que se están arriesgando a una crisis económica. Y básicamente lo que decía en esa carta es que a lo mejor no deberían de subir los tipos de interés, sino dejarlos como están o incluso bajarlos. Entonces, bueno, os voy a hacer un vídeo cortito hablando sobre todo este tema, que lo tendréis pues los próximos días. Otra noticia muy importante, que acaba de conocerse el dato, hoy jueves, aunque vosotros veréis el vídeo el viernes realmente, es que se acaba de conocer el dato de IPC de Estados Unidos. Aquí tenemos la inflación, la tasa de inflación interanual, y ha sido en este dato el 8,2%, la inflación interanual, frente al 8,1% que se estimaba. Y por parte de la inflación subyacente también ha sido un poquito más alta de lo estimado. Los mercados, aquí abajo lo podéis ver, que acaban de abrir y no se lo están tomando nada bien. El Nasdaq cae ahora mismo un 3%, el SP500 más de un 2% y el Dow Jones está cayendo un 1,77% en estos momentos. Así que parece que la Fed podemos pensar que seguirá subiendo los tipos de interés agresivamente. ¿Vale? Lo veremos en próximas reuniones. Cathie Wood, ya os digo que en el vídeo ese lo vamos a comentar, su visión es diferente y ella cree que no se deberían subir los tipos de interés. Bueno, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Y ella explica en esa carta pues un poquito el porqué. Pero ya vemos que los datos que acaban de salir de inflación pues es que no se está frenando y previsiblemente pues los tipos van a seguir subiendo de manera agresiva. Bueno, ahora ya pasamos a hablar de las empresas. Esta noticia salió la semana pasada justo después de subir el vídeo y es un profit warning de AMD, de esta empresa de semiconductores. Fijaros cómo nos decían que los ingresos iban a ser más bajos en el tercer trimestre de lo que nos habían dicho. Ahora se estiman 5.600 millones en ingresos cuando antes nos habían hablado de 6.700. Por aquí creo que nos ponían una tablita, aquí está, pues con lo que antes nos habían dicho que iban a ganar, o con las perspectivas para este trimestre, y con lo que ahora nos dicen que es lo que van a presentar, ¿vale? Los resultados preliminares, que ya veis que pues son bastante más bajos que lo que nos dijeron. Entonces, profit warning, parece que hay debilidad en este sector de los semiconductores. Seguimos avanzando y hay otra noticia también que tiene que ver con esto. Y toca hablar de Taiwan Semiconductor, que es una foundry también de semiconductores, una de las empresas más famosas del mundo, ¿no? Y más grandes. Bueno, ha presentado resultados del tercer trimestre, han estado bien, ha crecido un 36% anual, pero ¿qué es lo que pasa? Fijaros, el fabricante de chips taiwanés, Taiwan Semiconductor, recortó su presupuesto de inversión anual en al menos un 10% para 2022 y adoptó una nota más cautelosa de lo habitual sobre la próxima demanda. Se prevé que vienen curvas en este sector, que ya sabemos que es cíclico, el de los semiconductores, y por ejemplo me he fijado yo en el pre-market y ASML venía cayendo un 8%, ¿vale? Por esto que han dicho, ASML es otra empresa que está relacionada con el sector. Ya hablaremos en un vídeo independiente de ella, que es una buena empresa y también lleva una buena torta. Bueno, señalaban los desafíos del aumento de los costes inflacionarios y nos decían también como que iba a haber una recesión en todo este mercado de semiconductores para el próximo año. Entonces, ojo, cuidado que vienen curvas, y si nos fijamos, muchas de estas empresas pues han caído muchísimo en bolsa y es por esto. Vamos a seguir avanzando. Esta noticia es interesante, aquí vamos a comentar varias cosillas. Y tiene que ver con la presentación de esta semana de la empresa Meta, otra empresa que también lleva una caída que tela, Pronto veremos los resultados y a ver qué tal han ido. Meta presentó sus nuevas Oculus Pro, que son como la versión premium de las Oculus Quest 2, ¿vale? Es como una versión más avanzada, más premium y que es mucho mejor. Y nos dijeron pues varias cositas que ahora os las voy a comentar. Bueno, evidentemente, pues esta versión premium o de gama alta es bastante mejor que las anteriores, es un diseño más compacto, su pantalla es un 40% más estrecha, nos dicen aquí, tiene más píxeles, ¿vale? Un 75% más de contraste, ¿vale? Pues como ya nos podemos imaginar, pues son bastante mejores, pero el precio también es muchísimo más alto. Aquí lo estoy buscando y van a costar sobre $1.500 en Estados Unidos.
frente a las Oculus Quest 2, que si no me equivoco valen en torno a 400 o una cosa así. Entonces valen más del triple. Se van a vender a partir del próximo 25 de octubre y veremos pues qué acogida tienen estas gafas. También había otra noticia importante, que se nos presentaba una alianza con Microsoft para llevar Windows y Teams al metaverso. Aquí podemos ver que Microsoft se ha sumado a Meta en el desarrollo del metaverso y ha anunciado la llegada de Microsoft Teams a la tienda de Oculus Quest, ¿vale? La tienda que tienen para descargar aplicaciones pues con estas gafas. Pues como tenemos el Play Store, por ejemplo, en Android, pues la tienda de aplicaciones de aquí. Microsoft 365 en realidad virtual es otra de las novedades anunciadas por la compañía y permitirá a los usuarios conectarse con todas las aplicaciones de productividad. Esto es una noticia muy importante y la verdad que es una buena alianza, ¿vale? Con Microsoft. Aquí os voy a dejar en la descripción, como siempre, todas las noticias y podéis ver más detalles en el blog de Microsoft. Aquí tenéis pues cómo nos lo explican todo. Bueno, no me quiero enrollar mucho, que no quiero que sea muy largo el vídeo. Vamos a seguir avanzando. Y toca hablar también otra vez de Microsoft, en este caso otra alianza con otra empresa que es Cisco, tiene que ver con Teams y es para llevar Teams a sus dispositivos de reunión. Cisco ya tiene pues una aplicación para todo esto de videollamadas, que es Webex, pero han decidido que se van a asociar y van a llevar también a Cisco pues la aplicación de Microsoft, de Teams. Aquí podemos ver un poquito lo que nos decían. La forma en que este mercado está evolucionando es muy similar a la forma en que evoluciona el mercado del entretenimiento cinematográfico. Esto es un poco lo que nos decían y hacía referencia a que, por ejemplo, en el mercado de Netflix y de todos estos servicios de suscripción, pues hay gente que tiene contratados varios servicios. Y aquí, en este caso, haciendo referencia a la aplicación de Webex y a Teams, pues lo que nos dice es que en el futuro habrá gente que utilizará varias, o cada vez están viendo más esto, ¿vale? Habrá gente que utilizará, por ejemplo, aquí nos dicen, para las videollamadas Zoom, pero también utilizarán Microsoft Teams o también incluso videollamadas de Google, ¿vale? O sea, como que no se va a usar una única aplicación, sino que se van a usar varias. Y bueno, de ahí un poco la asociación. Pasamos a hablar de la siguiente noticia, que también es de la semana pasada, pero se me olvidó añadirla a este repaso, y tiene que ver con Elon Musk, con Tesla en este caso, y decía que Pepsi, la empresa de alimentación y bebidas Pepsi, recibirá los primeros camiones de Tesla a principios de diciembre. Por aquí nos hablan de que tendrán 800 kilómetros de autonomía estos vehículos y nos hablaban de que Pepsi había reservado 100 camiones de estos en el año 2017 y tendrán un precio, aquí nos dicen, de $180.000 y parece que será pues la primera empresa en recibirlos. Así que a ver qué tal funcionan. Vamos a hablar algo más de vehículos eléctricos. Toca hablar de Renault, otra empresa de coches que también evidentemente pues está invirtiendo en todo esto. Planea una red de estaciones de carga para vehículos eléctricos a lo largo de autopistas europeas. Bueno, noticia que no nos sorprende y bueno, todas las empresas de vehículos pues están invirtiendo en esto. Otra noticia, Volkswagen tomará una participación del 60% en una empresa conjunta de 2.000 millones con Horizon Robotics en China. Y esta empresa es para todo el tema de la conducción autónoma, según nos dicen aquí. Así que otra noticia también relacionada, y esta es la última ya que está relacionada con todo esto de los vehículos eléctricos y la conducción autónoma, y es que Amazon planea una inversión de 1.000 millones de euros en una flota europea de furgonetas y camiones eléctricos. Van a triplicar su flota de furgonetas eléctricas y van a pasar de 3.000 a más de 10.000 para el año 2025. Ahora toca hablar de otra empresa que es Nagarro, que sé que muchos de vosotros la seguís, pues porque, bueno, determinado fondo que es muy famoso la lleva y han hablado mucho de ella. Y me contasteis el otro día por Twitter, me escribisteis uno de vosotros, que había habido transacciones por parte de los insiders. Había habido compras, aquí veis, un par de compras de algo más de 1.200.000 euros por parte de los insiders, a precio de 90 euros, que aproximadamente es el precio al que está hoy, ¿vale? Fueron el 4 y el 7 de octubre las compras. Otra noticia que creo que es curiosa, no sé si vosotros conocíais la SPAC de Donald Trump, que cotiza en bolsa. Pues hoy resulta que sus acciones subían porque ha desarrollado una nueva red social que, bueno, es Truth Social y la van a añadir a la Play Store. Parece que Google la ha admitido en su tienda de aplicaciones y entonces, pues al conocerse esto, la SPAC, que son las acciones que nos dicen aquí, Digital World Acquisition, pues repuntaban y subían, cuando lo he mirado antes era un 6%, pero ahora mismo estoy viendo que suben un 30%. Nos ponen aquí en la propia noticia. Así que noticia curiosa y parece que esta red social pues ya va a estar disponible en la tienda de aplicaciones de Google. Sobre Google pues toca hablar un poco más, en este caso una alianza con Coinbase, todo tema de criptomonedas, ya sabéis,
¿Y para qué elige a Coinbase? Para aceptar pagos en la nube con criptomonedas y utilizar su herramienta de custodia de todo este tipo de criptoactivos. Entonces, pues otra alianza por parte de Coinbase. También se había dicho que se trasladará a Google Cloud, a la nube de Google, las aplicaciones de Coinbase que actualmente están en AWS, ¿vale? En el Amazon Web Service. Así que esta noticia teníamos de Google. Seguimos hablando de Google Cloud y en este caso toca hablar también de Intel, que habían lanzado de forma conjunta un nuevo chip para mejorar el rendimiento de los centros de datos. Aquí tenéis el nombre del chip y tenéis la noticia, pues por si la queréis leer, ¿vale? No me voy a enrollar mucho, ya os he dicho. Avanzamos un poquito más y toca hablar de PayPal, otra empresa que también lleva una caída importante. Hemos hablado de alguna empresa del sector en el canal, yo os hablé de Visa, tenéis una tesis de inversión que a mí personalmente es una empresa que me gusta más que PayPal, pero bueno, también es una empresa que lo puede hacer bien, aunque está muy castigada actualmente. Pero bueno, yo, si os interesa el sector y tal, pues tenéis una tesis de Visa y creo que si Visa sigue cayendo, pues puede ser una empresa interesante. ¿Por qué era noticia PayPal? Pues porque lanzaba una solución para pequeñas empresas de Estados Unidos. Lanzaba este terminal que se llama PayPal Zettel. Lo podéis ver aquí en la foto y es un terminal para facilitar el pago a pequeñas empresas de Estados Unidos. Y este mismo terminal pues había lanzado en el mercado europeo hace un año y ahora se ha lanzado en Estados Unidos. Entonces esta es la noticia de PayPal. Vamos a hablar de Disney también. ¿Por qué vamos a hablar de Disney? Pues por aumentos de precio en sus parques. Como veis, han aumentado sus precios de sus entradas, de sus parques de Disneyland. Y es un incremento de precio, bueno, aquí no os lo pone detallado, pero yo os digo que más o menos ronda el 10%. Ya sabéis que Disney pues tiene pricing power, tiene un gran moat y de vez en cuando hace subidas de precios en sus parques, y más en estos momentos de inflación, ¿no? Como el actual que tenemos. Tiene capacidad para hacerlo. Hablamos también de Intel porque ha salido estos días otra noticia. Intel adopta un modelo de fundición interna. Otra empresa que también lleva un buen castigo. A mí el sector de los semiconductores para invertir, empresas como Intel, por ejemplo, Nvidia y demás, no me gustan demasiado. Quizás la que más me guste es ASML por la ciclicidad que tiene el sector, pero sí que es cierto que si compramos empresas así, si están a buenas valoraciones, pues es posible que se consiga un buen rendimiento, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta la ciclicidad. Ya nos hablaban en las primeras noticias que hemos visto que parece que viene debilidad, ¿vale? Para los próximos años, o al menos para el próximo año en todo este sector. Entonces podemos esperar caídas de ventas, caídas de ingresos. Ya hemos visto AMD, ¿vale, chicos? Os lo vuelvo a poner. El Profit Warning que nos lanzaba la semana pasada. La siguiente noticia es sobre Brookfield y en este caso es sobre una venta. Aquí podemos ver que se anunció un acuerdo para vender su participación de servicios de tecnología nuclear, Westinghouse Electric Company, a un consorcio estratégico liderado por Cameco Corporation y Brookfield Renewable Partners, por un valor empresarial total de 8.000 millones de dólares. Y ya para ir terminando, pues vamos a hablar de Warner Bros. Discovery, que es esta empresa que, bueno, es fruto de una fusión y una spin-off, ¿vale? Se hizo una spin-off de la parte de Warner Media por parte de AT&T y se fusionó con la empresa de medios Discovery. Y parece que está habiendo despidos, según nos anunciaban aquí. Por ejemplo, dentro de esta empresa, en la parte de Warner Bros., pues se habían despedido al 26% de los trabajadores, y en HBO, que también pertenece a esta empresa, y HBO Max, despidieron al 14% del personal en agosto, y alrededor del 30% de sus operaciones de venta de anuncios se vieron afectadas el mes pasado. Entonces, pues esta es la noticia que teníamos por parte de Warner. Y nada más, chicos, no sé qué os ha parecido este vídeo de noticias, espero que os haya parecido interesante. No os quito más tiempo, recordad que si queréis apoyarme podéis dejar un buen like aquí abajo, que es completamente gratis, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.